Bueno, la primera clase con tema, digamos, de hoy, porque no vamos a considerar hablar de un lenguaje o hablar de cuál es la bibliografía, no es un tema de la materia, pero el primer tema, y en realidad este es el primer y último tema de la materia, porque digo primero y último, porque este es con este tema lo empezamos ahora y lo terminamos cuando termina el cuatrimestre. Este es el tema que nos justifica todo lo que vamos a hacer y no es algo de lo que podamos, no es un tema de un día, es un tema de que nos lleva todo el cuatrimestre elaborarlo, básicamente. Entonces, eso ya es para empezar a decirles, no esperen que ustedes terminen esta clase y entendieron el tema por completo. ¿Sí? Que es el tema de complejidad computacional. Pero antes, vamos a hacer unos pequeños recordatorios. Primero, recuerden, si no vieron el video de uso de Slack, véanlo. Es básicamente un video cortito que no queremos usar ese tiempo de clase para decir cosas que son más o menos básicas, para algunos pueden ser medio un embole, pero son básicamente reglas de convivencia de cómo usar Slack para que no termine siendo, para que no nos manden consultas del estilo, no me anda. Y es como, ok, ¿qué es lo que no te anda? Ni siquiera me dijiste qué es lo que no te anda. ¿Por qué no te anda? ¿Qué es lo que no te anda? ¿Qué es lo que intentaste? ¿Qué es lo que cuando debagueaste? ¿Qué hiciste? Todo ese tipo de cosas, o sea, todo el procedimiento, ese tipo de cosas, ¿cómo nos lo pueden comunicar para que nosotros no tengamos que extraerles la consulta? Para que ustedes nos la digan, entonces nosotros la podemos responder. Cuanto más amor ustedes le ponen a la consulta que hacen, o al feedback, o lo que sea, lo que quieran comunicar, más amor, o sea, nuestro amor a la respuesta es directamente proporcional al amor de ustedes en su consulta. Eso es así. Si mandan un, che, no me anda, yo lo miro y le clavo el listo directamente, porque como, bueno, voy a esperar a que elabore. Cuando elabore lo veo. Y si no, no respondo, porque no tengo nada que hacer. Lo segundo, bueno, obviamente tienen que instalar Linux, revisen aquellos que todavía no lo tengan instalado, salvo obviamente, hubo gente que me preguntó por OS X, OS X debería funcionar igual porque es Unix por debajo. Nada, revisen el taller también de cómo, o sea, si hay gente que esto debería estar ya resuelto con intro, pero ya sea si alguien no hizo intro o ya sea si lo que fuere, tenemos un video de un taller en el canal, si entran a la parte de talleres, van a encontrar un taller de Linux, que es básicamente un docente también medio como parte de cursos hermanos, que se puso a explicar cosas básicas que son necesarias de Unix en general, de cómo usarlo, terminal, etc. Así que eso, si no están en cero o lo que fuere, no, lo recomiendo. Lo siguiente para recordarles es que esto, me imagino que se lo comentó, pero si no, poco cosa igual lo repito, esto lo pongo siempre. Si ustedes entran al calendario, o sea, entran al calendario detallado, obviamente ahí tienen la bibliografía por cada tema, tienen, bueno, qué tema se va a ver cada día, etcétera, pero además van a ver que tienen links. Esos links van a videos resumen de cada tema. Obviamente, por ejemplo, en la clase de hoy tiene 3 videos, por ejemplo, que corresponden a esta clase. Ahí tienen cada uno de los links directamente. Eso por un lado, tampoco es necesario que entren a través del calendario. Si entran en YouTube y van a los videos, van a ver los videos de cada tema, ahí también están. O sea, en YouTube no solamente están las grabaciones de las clases, también están estos videos que menciono. Y hay otros más también dando vueltas. Así que, bueno, para empezar, vamos a ver un breve repaso de recursividad, porque recursividad, obviamente ustedes ya saben de fundamentos de programación, pero vamos a repasarlo brevemente para que estar todos, ¿viste? Porque ya sabemos que es el tema más difícil de fundamentos, entonces vamos a pegarle una revisada. Entonces, mi primera pregunta es, bueno, ¿qué tiene que tener un algoritmo recursivo? Un caso base. Bien, un caso base. ¿Y qué otra cosa? Algo que lo haga cortar. Bueno, ese sería el caso base. El caso recursivo. Bien, bueno, sí, el caso, sí, caso recursivo, yo lo llamaría más como caso general, pero sí. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos que tener un caso base, que lo que yo voy a... Esto simplemente es mi interpretación, si no lo tomen como algo bibliográfico o algo por ese estilo. Que ese caso conocido, ese caso trivial. ¿Por qué digo caso trivial? Porque es el caso que no hay que pensar. Si en un caso base hay que pensar, muy probablemente está mal el caso base. Hay que generalizarlo más o algo por el estilo.
¿Sí? O sea, lo primero y principal que tiene que tener la función recursiva para estar bien planteada es el caso base yo no tengo que andar pensando tanto. ¿Sí? Si tengo que andar poniendo 15 ifs adentro del caso base es porque algo está mal. Eso por un lado. ¿Sí? Obviamente hay excepciones. Puedo decirles que en esta materia es muy poco probable que tengan excepciones. ¿Sí? En materias más adelante puede ser que tengan como, bueno, de casos más avanzados de lo que fuere. Pero en general no va a pasar. ¿Sí? Caso base por un lado, y después el caso general, que va a ser el caso que tiene los casos, o sea, tiene el llamado recursivo, que obviamente va achicando de alguna manera el tamaño del problema, porque si lo agrando no me va a servir. ¿Sí? En un caso, si yo quiero tener como un esquema muy, muy general de lo que es mi función recursiva, vamos a tener, sí, estoy en un caso base, devolvemos el valor de este caso base, y si no tenemos caso general. Obviamente una función puede tener más de un caso base, no necesariamente tiene uno solo, y etc. ¿Sí? No estoy diciendo que tenga que haber uno solo. Voy a hacer un pequeño aclaración que siempre lo digo en la clase en la que no estuve, que es, y me doy cuenta ahora mientras hablo, tiendo a hablar muy rápido. Ustedes avísenme si estoy yendo muy rápido y no tengo problema en bajar un cambio, salvo cuando veo que la clase necesito avanzar rápido. Pero yo tiendo a hablar muy rápido y no quiero perder a ninguno. Así que, por favor, avísenme y bajo un cambio, porque es mi forma natural de hablar, no es que lo hago adrede. O sea, yo cuando soy consciente de eso digo, pego el freno de mano, pero esto en general se los digo. No pasa nada, avísenme, ¿sí? Y nada de eso. Ahora como estoy haciendo un repaso, estoy yendo más o menos adrede. Pero si alguien de repente me dice, no, para, hay algo que no entendí ahí, paramos un segundo. Ahora estoy yendo rápido, medio adrede. Pero nada, no tengan problema en decirme que baje un cambio porque si bien no tomo café, este es mi ritmo normal. Así que bueno, por ejemplo, el caso más, el que me imagino yo con el que habrán empezado a ver recursividad y si no fue el primer ejemplo, fue el segundo ejemplo con el que deben haber visto recursividad en fundamentos / algoritmos 1. Es el caso del factorial. Si el factorial es una función matemática incluso que ya está definida de forma recursiva, ¿sí? Donde n factorial está definido como 1 si n vale 0 o n por n-1 factorial, es decir, el factorial de n-1 en cualquier otro caso. ¿Sí? Que si lo paso a escribir en una función, lo podría escribir de esta forma. Sí, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, un segundito que me fijo. Ok, no. Porque estoy viendo que, a ver si en Slack alguien manda algo del estilo, che, no me puedo conectar porque hay mucha gente conectada. Si lo escribo yo directamente en Go, lo podemos escribir de esta forma. ¿Sí? Esto ya aprovechamos y ya vamos mostrando para que se vayan familiarizando bien con el lenguaje. ¿Sí? Esto es perfecto. Esto es código que ustedes van, copian, pegan, por ejemplo, en el playground de Go, y esto debería funcionar. Es algo que yo le haya pifiado. ¿Sí? Entonces, si n vale 0, alguien podría decirme, Martín, ¿podrías poner también si n vale 0 o n vale 1? Sí, podría hacerlo. De vuelta, hay distintas formas de escribir lo mismo. ¿Sí? Ok. Después tenemos nuestro segundo caso, que tal vez algunos lo vieron, tal vez otros no, pero el caso de la función de Fibonacci. ¿Sí? Donde tenemos que la función de Fibonacci es 1 para los primeros dos casos y después es la suma de los dos anteriores, ¿sí? Básicamente yo sigo n y después hago Fibonacci de n-1 y Fibonacci de n-2 y eso se va calculando también recursivamente, ¿sí? Entonces, si yo lo escribo, si yo quiero el enésimo número de la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Tengo 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y ya ahí después ya no me acuerdo. Pero si yo quiero el enésimo número de la secuencia de Fibonacci, bueno, tengo mi caso base, que de vuelta lo puedo escribir de la forma que a ustedes más les guste. Si alguien quiere escribir si n vale 0 o si n vale 1, o quiere escribir n menor o igual a 1, o lo que fuere, cualquiera puede escribir lo que como tengan ganas, ¿sí? Devolvemos 1, que es el caso base. De vuelta, acá no tengo que andar pensando, oh, bueno, pero si n vale 3, entonces me fijo de que en este caso... No, eso lo tratamos en el caso general. Acá solamente lo fácil, ¿sí? Entonces hacemos, en el caso general, devolvemos el Fibonacci de n-1 más el de n-2, ¿sí?
Hasta acá. ¿Estamos bien? No perdí a nadie. Estamos todos, para todos esto es como obvio y estamos bien. Ok. Entonces, ya que ya sabemos todo esto, voy a hacerles la siguiente pregunta. Yo quiero, dado un arreglo de n enteros, quiero obtener el máximo. ¿Sí? Tengo un arreglo totalmente desordenado y yo les digo, bueno, quiero un algoritmo que obtenga el máximo. La primera pregunta es, ¿cómo lo implementaríamos de forma iterativa? Que espero que esto lo sepan hacer. Yo les digo, bueno, implementamos un algoritmo iterativo tal que me obtenga el máximo un arreglo. Les pregunto a ustedes cómo lo implementarían. Alguien puede decirlo por micrófono o pueden escribirlo como tengan ganas. Con un bucle for puedes ir iterando por todos los elementos, agarrás el primer elemento y lo vas comparando uno por uno. Si encontrás uno que sea mayor, te quedás con ese y seguís comparando. Y al final de la iteración ya vas a tener el máximo. Perfecto. Cortito y al pie, iteramos, obviamente vamos guardando el máximo en una variable y en algún momento si algo me lo supera, actualizo ese máximo y es lo que voy a terminar devolviendo. Bien, esa es la versión iterativa. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo implementaríamos un algoritmo recursivo? ¿Sí? Que puede hacer una lógica bastante parecida. No estoy pidiéndoles que hagan algo muy, muy alocado. Un algoritmo que obtenga el máximo de un arreglo de forma recursiva. ¿Qué hacemos? Una función. Lo mismo, pero me estoy arriesgando un poco, pero bueno, quizá agarrando en cada momento lo que queda del arreglo. Ok, dijiste cosas, o sea, creo que lo que estás pensando es correcto, pero te falta elaborarlo un poquito más porque ahí es como lo que queda del arreglo, lo que queda de dónde. O sea, ¿cuál sería? Primero, yo dije algoritmo recursivo. Si yo digo algoritmo recursivo, ¿qué es lo primero que hay que hablar de ese algoritmo? Lo primero, lo que va en un algoritmo recursivo. ¿El caso base puede ser? Exactamente, el caso base. Ok, ¿cuál va a ser nuestro caso base? Que el primer elemento sea el mayor. Eso no es un caso particular. Yo estoy diciendo el caso base tiene que ser una condición. Yo no, o sea, caso base no puede ser, me fijo todo el arreglo y me fijo a ver si el primero es mayor. ¿Sí? Que el arreglo sea vacío no me sirve. ¿Por qué devuelvo si el arreglo está vacío? Un arreglo con dos elementos, un elemento. Un arreglo, si el arreglo tiene si el arreglo no tiene elementos, no puedo devolver nada y me está complicando. Así que ese no va a ser nuestro caso base. Por lo menos es algo que después definamos otra cosa. El arreglo con dos elementos tampoco puede ser caso base, porque ya ahí tengo que pensar. Tengo que pensar, bueno, de ahí me tengo que fijar que es el primero mayor que el segundo, no sé qué. Nada. El caso en el que yo no tengo que pensar es cuando tengo un solo elemento. ¿Cuál es el máximo cuando el arreglo tiene un solo elemento? El propio elemento que tiene el arreglo. Completamente, es ese. No me lo puedo simplificar más que eso. Listo, ya está. Resuelto. Ok, ya tenemos nuestro caso base. Nuestro caso base es cuando yo tengo un arreglo de un solo elemento, ese es el máximo. Bien, objetivamente hablando, un arreglo de un solo elemento, el máximo es ese elemento y ya está. Bien, ahora yo tengo un arreglo con más de uno. ¿Sí? Estoy en un caso general donde tengo más de un elemento. Tenemos que llevarlo a que tenga uno solo, evidentemente, de alguna manera u otra. Ahí Lucas lo que había dicho es, de alguna manera voy llamando y me voy quedando con máximos de lo que quede. Ok, tenemos que formular, eso me suena que va en la dirección correcta, pero vamos a tener que formalizarlo un poquito más porque está un poquito en el aire. ¿Qué significa eso? Sí, Felipe. Puedes agarrar el máximo lógico del arreglo y lo vas comparando y lo vas achicando así, digamos. Vas comparando los últimos dos elementos. Momento. O sea, yo tengo un arreglo de, no importa, 100 elementos. ¿Qué hago? Algo con el máximo lógico, ¿no? No sé qué es el máximo lógico. ¿Qué es el máximo lógico? El máximo lógico sería el último elemento del. Ok. O sea, decimos agarramos el último. Ok, agarramos el último elemento. Ok, agarramos el último elemento y ahora ¿qué hacemos? Y lo tendremos que comparar con algún número. Con el máximo hasta ahora, digamos. No hay máximo hasta ahora. Yo recibo un arreglo de 100 elementos, me estás diciendo agarro el último y ahora ¿qué hago? Ignacio creo que quiere decir algo. Ahí Catalina dice búsqueda binaria, que yo no sé qué es lo que estoy buscando, así que no sé si Ignacio al final quería decir algo o no, pero piensen lo siguiente. Supónganse que agarro el último elemento, o Gonzalo, quien quiera hablar puede hablar,
Yo lo que haría sería directamente comparar el primer elemento con el segundo. Y de esos dos saco el máximo. Si este es máximo, entonces al otro lo elimino. Y ahí vuelves a aplicar la misma función. Eso suena un poquito costoso. O sea, no digo que esté mal. Eso no necesariamente está mal. Es un poquito rebuscado. Pero no está mal, no está mal. Yo planteo lo siguiente. Supónganse que yo agarro... Esto puede valer para el primero o para el último elemento, ¿sí? Exactamente lo mismo. Supongamos que agarro el último elemento, ¿sí? Agarro el último elemento, ¿sí? Yo podría llamar la función con el mismo arreglo, pero con un elemento menos, o sea, sin el último. ¿Puedo hacerlo o no? Sí, ¿no? Ok, puedo hacerlo. Puedo llamar a la función ahora con el mismo arreglo, pero con un elemento menos. ¿Qué me va a devolver la función en ese caso? Teóricamente hablando. O sea, la función obtiene el máximo en arreglo. ¿Sí? O sea, imagínense que a un arreglo le saco el último elemento, le saco, hago de cuenta que tiene un elemento menos, es lo mismo. Y llamo a la función que obtiene el máximo. No importa si la llamé desde la misma función o desde otra función. Da lo mismo. ¿Qué me va a devolver la función? Esta máximo que acabo de hacer. Va a devolver el máximo de todos los elementos que tenías en el arreglo, exceptuando el último. Bien, entonces con eso voy a tener el máximo sin incluir al último. Entonces, ¿cuál va a ser el máximo de todo el arreglo? De todo el arreglo, el original que yo tenía. El máximo entre el máximo que sacaste de todos los que tenías menos el último y el último. Exactamente. O sea, yo lo que tengo que hacer en ese caso es simplemente, a ver, obtengo el máximo con un elemento menos, ¿sí? Automáticamente eso me va a devolver el máximo de los primeros n-1 elementos y comparo con el enésimo que yo había sacado. Comparación de dos valores es nada más, ¿sí? Porque esto me devolvió un número, lo comparo con este último número y ese va a tener que ser el máximo de todo este arreglo. Y al mismo tiempo, si esta era una llamada recursiva también de un arreglo de 17.000 elementos, buenísimo, yo voy a seguir aplicando esta misma lógica volviendo en la recursividad, ¿sí? Entonces, para repasar un segundito, lo que acabamos de llegar es, yo tengo mi función máximo que recibe un arreglo. Acá no necesariamente debería recibir el largo. Yo esto lo tengo escrito así, pero exclusivamente porque tal vez para el momento en el que estoy dando esta clase todavía no vieron bien el tema de cómo funcionan los slices en Go. No vieron algunas cosas, prefiero trabajarlo así para evitarme problemas de entendimiento de parte de ustedes. Se puede escribir de una forma más sencilla esto. Entonces, en este caso, simplemente me fijo, si el largo es 1, devuelvo ese elemento. ¿Sí? El caso base que habíamos mencionado antes. Y si no, lo que hago es, llamo con el mismo arreglo, pero con un elemento menos. ¿Sí? Y después lo único que hago es comparar entre el máximo del mismo arreglo con un elemento menos y el elemento en la última posición, el que no tuve en cuenta. Si esta función está acá escrita, es simplemente comparar dos valores. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 10 elementos, voy a llamar con 9, después voy a llamar con 8, con 7, etc. Voy a llegar al caso base. Cuando vuelva a la recursividad, voy a comparar el primer elemento con el segundo. Al ganador, digamos, al máximo entre esos dos, lo voy a comparar después con el tercero, cuando vuelva en la recursividad. Y a estos y al máximo entre estos con el cuarto, con el quinto, con el sexto. ¿Sí? ¿Se ve cómo está funcionando esto? Funcionaría exactamente igual si en vez de considerar el último, considero el primero, pero ahí tendría que hacer un poquito más manejo de índices o usar slices, que lo van a ver hoy en la práctica, así que no quiero cagarla por ese lado. ¿Se entendió cómo funciona este algoritmo y que este algoritmo funciona efectivamente? Por favor, si alguien no entendió, es un buen momento. Viena, por favor. ¿Podría repasarlo, por favor? Sí, a ver. Suponete que vos tenés un arreglo de 10 elementos. Si querés dibujarte un arreglo de 10 elementos, ¿sí? Objetivamente hablando, si yo obtengo el máximo para los primeros 9, para el arreglo de las primeras 9 posiciones, ¿sí? O sea, no considero el décimo, obtengo el máximo, sea cual sea, ¿sí? Automáticamente, el máximo de todo el arreglo es el máximo, o sea, es el valor más grande, para no usar tanto la palabra máximo, es el valor más grande entre el último elemento, el cual no considere, o sea, lo dejé separadito, y el máximo que yo ya había conseguido para los primeros 9 elementos. Eso es objetivamente correcto, ¿sí? Sí. Y esto lo está haciendo de forma recursiva, porque está aplicando esa misma lógica, porque lo que dice es, ok, para los primeros 9 elementos, ¿qué es lo que hago? Bueno, dejo el noveno separado y aplico esa lógica para los primeros 8, o sea, calculo el máximo para los primeros 8.
Para los primeros 8, dice, separo el octavo y calculo el máximo para los primeros 7. Para los primeros 7, así, hasta que llega al caso base. Cuando llega al caso base, que es cuando tiene un solo elemento, vuelve y ahora va a decir, bueno, para los primeros dos elementos, lo que hice fue calcularme el elemento para el máximo para solamente los primeros 1 elementos, y después comparo con el segundo, que es el que dejé de lado, ¿sí? Entonces, eventualmente yo voy a volver a mis, no sé, 8 elementos, ¿sí? Entonces yo ya calculé el máximo para los primeros 7, lo obtuve, sea el valor que sea, y lo comparo con el octavo. Y al máximo de esos lo devuelvo. Entonces después voy al momento en la recursividad, ¿sí? Porque todo esto se va apilando en el stack de memoria. Entonces yo después vuelvo en la recursividad, vuelvo al estado en el cual yo estaba calculando el máximo para los primeros 8, ¿sí? Y lo tengo que calcular, y después tengo que comparar con el noveno, ¿sí? Y eso después lo hago para el décimo y así sucesivamente, ¿sí? Siempre recordemos que cuando yo llamo recursivamente este máximo, esto se apila, o sea, en la pila de ejecución, se llama acá, se vuelve a apilar, y cuando yo termino, por ejemplo, supóngase vuelvo del caso base, yo sigo en el llamado anterior en la siguiente línea, ¿sí? Sigo en la siguiente línea. Y ahí sigo aplicando esta lógica, ¿sí? Entonces, fíjense que por lo menos de esta forma en la que yo lo estoy planteando, yendo de sacar el último al primero, la forma de comparar es muy parecida al algoritmo iterativo, porque termino comparando al primero con el segundo, al mejor de esos con el tercero, al mejor de esos con el cuarto, que es básicamente lo mismo que hace el iterativo. John Go probablemente lo escribiría sacando el primero, por cómo funcionan los slices, no necesariamente en otros lenguajes. En otros lenguajes probablemente lo haría de esta forma que lo estoy explicando, que es obviando el último, porque es más cómodo y porque funciona más rápido. Pero de esos detalles nos vamos a poner un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, esto es el breve repaso, esto era para ir aplicando algunas cosas, y obviamente el caso del máximo es para... es un poquito más difícil que el de factorial, entonces lo aprovechamos para ejercitar mentalmente. Entonces vamos a empezar con este gran tema de la materia, que es básicamente, el tema se llama complejidad computacional en sí, pero vamos a hablar en realidad de comparación de algoritmos, ¿sí? Porque en realidad esa es nuestra intención en esta materia, comparar algoritmos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa comparar algoritmos? ¿Sí? O sea, nosotros queremos saber cuál algoritmo es mejor, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos decir, bueno, la búsqueda del máximo de forma iterativa, la búsqueda del máximo de forma recursiva, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Sí? ¿Sí? La primera es cuál es mejor en tiempo. Entonces, porque hay distintas formas de considerar que un algoritmo sea mejor que otro. ¿Sí? Una forma de definirlo es que el algoritmo sea mejor en tiempo. ¿A alguien se le ocurre otra métrica para decir que un algoritmo pueda ser mejor que otro en otro aspecto que no sea el tiempo? Memoria. Bien, memoria. O sea, el espacio que consume. ¿Alguna otra cosa? En cantidad de iteraciones que tiene que hacer. Eso está medio relacionado al tiempo, porque justamente si tiene que hacer muchas iteraciones, va a estar consumiendo tiempo. También puede ser que ocupe memoria por eso. Así que, pero o sea, el código va a estar relacionado. ¿En la complejidad del algoritmo? ¿Qué querés decir con complejidad? Porque es una palabra técnica, pero tal vez no la estás usando de forma técnica y está todo bien. O sea, si es fácil o difícil de entender el algoritmo. Bien, perfecto. Sí, o sea, no voy a usar la palabra complejidad para eso porque complejidad es su tema técnico, pero sí, si es difícil de entender, y sí, eso obviamente hay un algoritmo que puede ser, che, este algoritmo anda más rápido, pero no lo entiende nadie, y este algoritmo es un poquito más lento, pero lo entiende. Cada uno tiene sus, como decís, bueno, qué sé yo, hay que ver cuál me conviene en cada situación, tal vez. Eso por un lado. La otra, que puede estar relacionada a esta que menciona Joaquín, es ¿cuánto tiempo me consume escribir ese código? Sí, a ver, la realidad es que muchas veces el código uno lo escribe una vez y lo lee 1500 veces, pero también uno tal vez lo tiene que fixear, lo que fuere, ¿sí? Entonces, obviamente tiene que ser entendible. Pero también puede ser que un algoritmo me tome muchísimo tiempo de escribir y otro que sea mucho más sencillo, pero más lento, tal vez me cueste muchísimo menos. Entonces, el tiempo que nos consume en nosotros es un tiempo valioso también. Hay que ver si es redituable hacer un algoritmo más complejo. Complejo me refiero a
en difícil de escribir, ¿sí? Perdón, pero que obviamente ande más rápido. O sea, hay que saber, eso me refiero en la vida real. Yo les puedo asegurar que en el 99% de los casos sí es redituable. Digo un 1% de margen de error. Pero siempre vale la aclaración de, hagámonos la pregunta de si vale la pena o no. ¿Sí? En el 99% de los casos vale la pena. Pero bueno. En esta materia nos vamos a centrar principalmente en el tiempo, por muchos motivos, y uno de ellos es que hoy en día el espacio no suele ser un limitante. Vamos a hablar un poquito del tema espacio, pero va a ser poco, y en la materia que le siga a esta, que es teoría de algoritmos, se va a expandir un poco más también en lo que respecta a espacio. Pero de vuelta, espacio no suele ser un tema muy complejo, esa es la verdad. Complejo me refiero a entender, suele ser incluso más fácil que tiempo. Ahí voy a fijarme. Sí, Julián. Si una función recibe, por ejemplo, hablando de funciones recursivas, y recibe un parámetro, mientras que otra recibe 2, por ejemplo, y hacen lo mismo, ¿se podría decir que la primera es mejor? No necesariamente. Además, a niveles... Ahora vamos a hablar un poquito de ese 1 y ese 2, son irrelevantes en todo sentido. Así que yo no diría que una es... Pues tal vez, a ver, esto ya tiene que ver con el tema de elegibilidad que ya vieron en fundamentos, de cuanto más parámetros una función tenga, se vuelve menos legible, obviamente en general, pero también puede ser que si yo le agrego un solo parámetro en vez de tener 3, tal vez con 3 termina siendo más legible, como un balance. Sí, a partir de 5 parámetros uno empieza a decir, che, qué mierda estoy haciendo, pero no implica que necesariamente las funciones todas tienen que recibir un parámetro. ¿Sí? Okay. Entonces yo ahora les pregunto, ¿cómo haríamos nosotros para medir el tiempo? Les pregunto yo a ustedes directo. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para medir el tiempo que tarda en ejecutar un algoritmo? No necesariamente un programa, un algoritmo. Cronómetro, bien. Vamos, lisa y llanamente, cronómetro. Vamos a los bifes. Se me ocurre un poquito mejor es usar el comando time, porque cronómetro me va a quedar un poquito con un error humano zarpado, ¿sí? O sea, sí, pongámosle que usamos el comando time de Unix, Linux, ¿sí? Eso podría funcionar, es completamente medible. ¿A alguien se le ocurre otra forma? O sea, después vamos a mencionar qué problemas tienen cada una de estas mediciones. O sea, con toda la cantidad de operaciones. Bien, está bien, eso está perfecto. ¿A alguien se le ocurre otra más? Estas son las dos principales que me acuerdo que seguramente vamos a mencionar, pero... Ok. El primero es, bueno, medimos directamente el tiempo de ejecución, o sea, directamente ejecuto. Tiene los siguientes problemas. Supónganse que yo les digo, chicos, para la semana que viene implementense un algoritmo que haga X. Por ejemplo, que obtenga el máximo un arreglo. ¿Sí? No, bueno, la verdad que no me sé codear un algoritmo que obtenga el máximo un arreglo. Voy a buscar en Stack Overflow. A ver, Stack Overflow. Encontrar el máximo un arreglo. Pero tiene que funcionar rápido. O sea, la consigna es tiene que funcionar rápido. Ok, voy a buscar. Bueno, encontré en Stack Overflow. En este post. Dice que acá está el algoritmo para obtener máximo un arreglo. Buenísimo. A ver. Dice que este algoritmo tarda solamente 3 milisegundos en encontrar el máximo de un arreglo de 1000 elementos. El post es del año 2003. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿1000 elementos es una cantidad representativa de alguna forma? ¿Qué hacemos con esa información? Yo creo que no, por cuestiones de que en 2003 las computadoras eran mucho más lentas, justamente. O sea, sí, pero no sabemos si en ese momento eran tan lentas como para que 0,3 sea un buen número o sea un mal número tampoco. O sea, ni siquiera tenemos eso. O sea, evidentemente ahora debería funcionar más rápido. Ok, pero ese rápido es suficientemente rápido como para que me prueben el TP o no. Eso es como... Estamos con un problema de comunicación, evidentemente, en una rama que, o sea, en este caso hablamos más de la rama de electrónica, ¿no? Más allá de que cómo evoluciona el software, también cómo evoluciona el hardware, evoluciona muy rápido. O sea, realmente ustedes lo van a vivir de que lo que para nosotros ahora es rápido,
y lo que es una buena RAM y lo que, etcétera, cuando ustedes terminen la carrera eso va a ser una mierda. Eso va a ser muy probable. A mí me pasó. O sea, yo empecé con una computadora y cuando cuando estaba terminando la carrera, literalmente se arrastraba con las cosas que necesitaba hacer. Y no me refiero a nivel, o sea, las cosas súper grosas que hacía en la facu. Algunas puede ser que sí, pero justamente porque ya lo normal era tener una computadora más grosa que la porquería que tenía yo. Pero el punto es, ok, evidentemente esto no me sirve porque necesito más información. Dame más información. Ahora imagínense que les dan toda la información, porque es, ok, este es el procesador, esta es la computadora, y además lo medí 10.000 veces, porque en una sola medición no me decís nada, y porque tomé todos estos datos, porque además hay varias variables dando vueltas. Y esto, ¿cuántos procesos estás ejecutando? Porque la computadora es más lenta si mientras estás corriendo este algoritmo, estás jugándote un Age of Empires. O sea, digo Age of Empires porque en el año 2003 tenía más sentido jugar al Age of Empires. No sé si están jugando un Fortnite mientras están corriendo los algoritmos y va a andar más lento. ¿Sí? Entonces, dame toda la información. Ok, te la doy toda esa información. ¿Qué haces con esa información? No sirve. ¿Sí? Ok, tengo toda esta información. ¿Qué hago? Es demasiado complicado para entenderlo. Ahora, supónganse que yo les doy esa información. Como, mira, me corrí este algoritmo, ¿sí? En esta compu del año 2003 mientras jugaba un Age y me tardó tanto tiempo, 0,3 milisegundos en promedio, qué sé yo. Y viene otro que te dice que en el año 2015, otro algoritmo, en otra computadora te dice, en una, no sé, en una i7, no sé cuánto, era el último modelo en ese momento, resarpada, ahí le tardó 0,003 milisegundos. ¿Cuál algoritmo es mejor? O sea, al final de cuentas es eso, ¿no? ¿Cuál algoritmo es mejor? La respuesta es no sé. No sé cuál es mejor. Porque o sea, estamos hablando de computadoras completamente en estados diferentes, en momentos históricos diferentes, ¿sí? Toda esta perorata que estoy haciendo es para justificar por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Porque si no, ustedes van a decir, che, deberíamos estar midiendo. Y como no sirve. No sé, en otras ramas de la vida, tal vez medir va a tener sentido, no sé, dentro de 500 años, cuando las computadoras ya se haya llegado al pico máximo de lo que se pueda llegar a hacer, o algo por el estilo. Qué sé yo, ahí tal vez tenga sentido. Hoy en día no lo tiene. Y tampoco no es una forma buena de comunicar. Eso es importante, porque al final del día lo que queremos es comunicar para poder comparar fácil. Si me cuesta un montón comunicar, me cuesta un montón de entender y me cuesta un montón comparar, y lo que sea que esté haciendo no está bueno. A nivel ingenieril no está bueno, o sea, tiene que ser fácil. O sea, escribir un algoritmo me puede llevar un tiempo. Ahora, poder explicarlo y decir cuánto tarda no puede costarme tanto. ¿Sí? Entonces, por eso está la medida absoluta la vamos a descartar por todos estos motivos. Lo otro podría ser sumar la cantidad de operaciones. Ahí tendremos un pequeño problema, que es sumar la cantidad de operaciones, pero ahí no da lo mismo. Por ejemplo, en mi búsqueda de máximo de arreglo no da lo mismo si estoy buscando para 1.000, 10.000 elementos, no da lo mismo. Ahora, supónganse que lo hacemos proporcional. ¿Qué significa sumar la cantidad de operaciones? Porque no es lo mismo la cantidad de líneas de código de Python que las de Go, que las de C, o sea, en código escrito. ¿Sí? O sea, en código escrito las líneas en C van a ser mucho más grandes que las de Python. Ahora, el tema es que las de Python en realidad una línea son 500, en C son muchísimas más líneas, pero técnicamente hacen lo mismo. Sí, o sea, o algo equivalente. Entonces, ahí nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, no es conveniente ir por el lado de la cantidad de línea de código que yo escriba. Porque también yo puedo escribir, no sé, para aquellos que hayan usado Python, listas por compresión, todo muy lindo. Estás haciendo un montón de cosas que parece que estás haciendo una sola línea de código, pero estás haciendo un montón ahí dando vueltas. Así que no me jodas, estás haciendo trampa con lo que... Te estás mintiendo vos mismo. Eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, otra alternativa podría ser, contemos la cantidad de código máquina que se ejecuta. Es decir, compilo el código, me fijo en Assembler directamente, y eso tiene varios problemas. Primero, es un quilombo. ¿Sí? Primero es un quilombo, tomarme todo ese trabajo. Segundo, seguimos teniendo el problema de las iteraciones y que tengo que entender qué miércoles está pasando ahí abajo a nivel para poder saber en qué momento estoy ciclando. Que depende de la computadora, porque el código máquina
depende del procesador. Esto es algo que seguramente van a ver, bueno, la gran mayoría de ustedes deben estar haciendo horda del computador en paralelo. Bueno, van a ver que eso depende del procesador en el que trabajan. Y también, y además eso va a variar en el tiempo, porque van a haber nuevos procesadores, nuevas versiones de código máquina, etc. ¿Sí? Y también tiene una desventaja, pongámosle asterisco, o sea, menor, pero que es una desventaja en sí, que es que todo muy lindo con lenguajes compilados como C, como Go, como, no sé, pongámosle C++, Rust, etc. Tenemos un montón de lenguajes compilados, pero ¿y qué hacemos con los lenguajes interpretados, en ese caso, como Python, como JavaScript, qué sé yo? O sea, estamos un pequeño más. Eso es como que me está... No puede depender tanto de cómo funciona el lenguaje. O sea, yo incluso debería poder darles pseudocódigo y que me digan cuánto va a tardar. Y el pseudocódigo es como, che, esto no te lo puedo ejecutar, no te lo puedo ni siquiera saber cuánta línea de assembly va a haber, ¿sí? Iván ahí pregunta, profe, en el caso de que haya que hacer un TP donde pida que se realice en X minutos, ¿qué hacemos si tenemos distintos procesadores, nota buena, nota mala? La respuesta es que no se va a pedir así, justamente. Se van a pedir otras condiciones que están relacionadas al tiempo, pero no están definidas en una medida absoluta. Va a haber un límite, o sea, justamente porque nosotros, cuando ustedes manden al corrector automático, que nosotros ya les vamos a ir explicando al respecto, tienen un límite de tiempo para ejecutar, pero todo ejecuta sobre el mismo servidor, así que no los estamos cagando nunca. Pero eso simplemente, si ustedes lo hacen bien, es imposible que corten ese tiempo. Ese tiempo está bastante alto y está para agarrar cuando hacen las cosas mal. Y bueno, la otra pregunta es, de todo esto, ¿cómo hacemos para transmitir los resultados? Porque de vuelta, si yo cuento la cantidad de código, máquina, etcétera, yo lo pongo, no, sí, en Assembler x86 de mi máquina Pentium 4, no sé cuánto, me hace tantas ejecuciones. Es como, qué sé yo, no sé, no me está sirviendo de nada esto. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué queremos medir el tiempo? Y yo quiero medir el tiempo principalmente para comparar algoritmos, ¿sí? Yo quiero comparar dos algoritmos y saber cuál es mejor o tener esta es nuestra idea básica. No es la única razón por la cual yo quiero medir tiempo, pero esta es nuestra primera idea, ¿sí? Nos interesa, por ejemplo, tener alguna forma de comparar dos algoritmos que resuelvan el mismo problema, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver dos algoritmos que obtienen el máximo un arreglo, quiero poder comparar, che, a ver cuál es mejor, o si son iguales, o si, qué sé yo. Quiero tener una idea, por lo menos, rápida de poder determinar eso. Y también me puede llegar a interesar para resolver, para obtener dos algoritmos que resuelven problemas diferentes, pero dentro del mismo dominio. O sea, no me interesa, no sé, un algoritmo que resuelve problemas de heladeras comparado con un problema que resuelve cosas con planchas. Tal vez es medio complicado, pero sí, caso, por ejemplo, quiero saber si ordenar un arreglo es más fácil o más difícil que obtener el máximo en un arreglo. Más fácil y difícil. No está mal lo que estoy diciendo, pero no es para esta materia. ¿Es más rápido o más lento? ¿Sí? ¿Es más complejo obtener el máximo en arreglo o es más complejo ordenarlo? ¿Sí? Esa es una pregunta completamente válida, donde la respuesta puede ser que uno es más complejo que el otro en cualquier orden o que ambos son igual de complejos. ¿Sí? Sí, ordenar me cuesta más. La respuesta es que ordenar me cuesta más que buscar un elemento. Puede ser el máximo o puede ser buscar un elemento particular. Si una búsqueda secuencial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, a partir de saber qué es lo que queremos hacer, porque es como, che, en función de lo que yo quiero hacer, que es ahí recién podemos decir, bueno, qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, para poder hacer esto, para poder realmente, o sea, ¿cómo vamos a medir el tiempo? Vamos a usar lo que se llaman cotas. ¿Sí? Vamos a usar algo que se llama notación Big O, notación O grande. Cualquiera de las tres son equivalentes. Big O es la versión en inglés, ¿sí? Donde vamos a usar estas cotas que vamos a mencionar ahora. Y primero voy a darle la definición, ¿sí? Donde es básicamente lo siguiente. Vamos a decir que TDN es la función del tiempo, T de tiempo, que representa un algoritmo determinado. Supónganse que TDN es el tiempo que representa mi función que obtiene, o sea, el tiempo que consume mi función que obtiene el máximo de un arreglo, ¿sí? Yo voy a decir que TDN, ¿sí? Es una función que depende de n es el tamaño de mi problema,
puede ser una función multivariable, ¿sí? Pero inicialmente va a ser una sola variable. N es el tamaño de mi problema. En el caso de obtener el máximo, va a ser el tamaño de mi arreglo, ¿sí? Entonces vamos a decir que T de n es O de f de n, ¿sí? F de n es una función de n, o no es una función, es un operador. Es una notación donde decimos que es O de f de n si existen dos constantes positivas, C y N0, tales que T de n está acotada, o sea, el tiempo que consume mi algoritmo está acotado por C por esta f de n para todo n a partir de un n0. Es decir, si a partir de un n0 esto queda acotado y ya está, y no importa por qué lo multiplique, ¿sí? T de n es omega de f de n si existen dos constantes, es lo mismo, pero si queda acotado inferiormente. Esto no va a ser algo muy usual que usemos, pero lo menciono. Sí, omega de f de n. Y T de n es tita de f de n si T de n es O de f de n y además omega de f de n. ¿Qué quiere decir esta? Esta está diciendo que T de n está acotada superiormente por una función, omega de n dice que está acotada inferiormente, y tita de f de n está diciendo que está acotada superior e inferiormente. O sea, es decir, cumple perfectamente que es por arriba y por abajo se comporta de esta forma la función, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Y yo sé que en estos momentos ustedes deben estar pensando como que mierda es esto. Yo quiero codear y la definición es medio una cagada, ¿sí? O sea, así como está escrito, es más complicado de lo que realmente es. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de poner un poquito vamos a simplificar un poquito y después vamos a ver qué es lo que quiere decir todo esto. Primero, todo lo que sean operaciones básicas me refiero a asignar una variable, crear una variable, declarar una variable, sumar dos variables, restar, hacer operaciones básicas, devolver el resultado, o sea, hacer un return, la invocación a otra función, o sea, la función puede tardar un montón, pero invocar a una función per se, eso es de tiempo constante. Todas esas son tiempo constante. Como es tiempo constante, es decir, no depende del tamaño de nada. Si yo sumo dos números, no importa si estoy sumando 1,5 o 10.000 con 10.500, ¿sí? No importa, eso siempre tarda lo mismo. Eso de vuelta lo pueden ver bien en Orga porque van a ver que es exactamente lo mismo. El tiempo es constante, entonces vamos a decir que es O de 1. ¿Por qué es O de 1? ¿Sí? Porque decimos que está acotado superiormente por una función constante, ¿sí? Porque no puedo acotarlo superiormente por algo más grande, sí, pero no tiene sentido. Entonces lo podemos acotar superiormente por algo constante. No importa el tamaño de mi problema, esto siempre tarda lo mismo. Obviamente si lo mido en distintos momentos, la computadora puede tardar diferente, pero es a nivel constante, ¿sí? Entonces, eso van a ser lo que vamos a decir tiempo constante, O de 1. ¿Alguien podría decir O de 5? Sí, alguien podría decir O de 5. O sea, no es correcto, pero digo a niveles, supónganse que yo tengo 5 sumas, y alguien puede decir, esto es O de 5. Sí, pero fíjense que justamente O de 1 incluye a O de 5 porque yo tengo esta C, que es una constante positiva, que puede multiplicar. Eso es lo que me permite poder descartar constantes, ¿sí? Porque si yo pongo acá un O de 1, pero en realidad era 5, no importa, porque yo puedo decir 5 por 1. Ok. Las constantes multiplicando las podemos descartar, justamente por esto que acabo de mencionar de la definición. ¿Sí? Estoy tratando de ir a la definición para que vean que había algún sentido en esa definición medio rara, ¿sí? Al sumar dos complejidades nos quedamos con la mayor. ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos con la mayor? Les voy a llevar un momento al secundario, en esas clases de mierda que teníamos de límites, donde las profesoras de matemática y profesores de matemática nos decían, oh, no, vos cuando tenés el límite de una función racional, teníamos x a la cuarta más x al cubo más 3x al cuadrado dividido x al cubo y no sé qué. Entonces, que vos ya sabías la respuesta, pero te pedían, no, tenés que sacar factor común y todas esas cosas. Pelotudeces, ¿sí? Recuerdo cuando yo cursé análisis 2 y Maulhart nos dijo, eso no es matemática, eso es ser pelotudo. Y es verdad, es como, che, ya sabes el resultado, ¿para qué estamos rompiendo la bola? Bueno, uno ya sabe, che, x a la cuarta más x al cubo, el que gana es x a la cuarta, me voy al infinito, y x al cubo no tiene nada que hacer contra x a la cuarta, ¿sí? No hay nada más que hacer, no hay que andar charlando tanto. Bueno, acá es lo mismo, porque acá todo lo que tiene que ver con complejidad, todo lo que tiene que ver con acotación, es siempre viendo hacia números grandes, ¿sí? No me interesa cuando n vale 5, ¿sí?
Para n vale 5 no hagamos todo esto. Codeate el algoritmo más choto que quieras, va a tardar nada. ¿Sí? Entonces, justamente por eso, si yo tengo O de n a la 3 más O de n o más O de n, eso es O de n al cubo, ¿sí? Directamente. ¿Sí? Por la misma razón, porque si yo calculo el límite, es como que, bueno, esa parte del n no importa, ¿sí? Y además por lo siguiente, de vuelta, fíjense que lo que acabo de decir en la definición, O de n es O de f de n si existen dos constantes, bla, 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 ¿sí? Si yo acá pongo O de n al cubo, y en realidad mi función es O de n al cubo más n, pongámosle, fíjense que yo puedo poner una c que sea, no sé, 500 por n al cubo, y eso me va a estar acotando, a partir de algún n, 0, va a ser más grande sí o sí, que n al cubo más n. ¿Sí? Entonces, eventualmente hay alguna constante acá que me multiplique tal que no importe ese más n que está sumando, que es un 0 a la izquierda, a comparación del n cubo. ¿Sí? Esa es la idea. De vuelta, esto se los voy a tratar de mostrar empíricamente para que me crean un poquito más. ¿Sí? Entonces, al sumar dos complejidades nos quedamos con la mayor. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es el parámetro de entrada que nos define cuántas operaciones hacemos, por ejemplo, en un límite de un for. ¿Sí? Y estas son las complejidades, o se orden, estas son las complejidades típicas. Se puede cambiar el nombre de esto porque puede ser medio confuso. Las complejidades típicas pueden ser constante, o de 1, logarítmico, o de log n, complejidad lineal, o de n, complejidad lineal logarítmica, o de n log n, cuadrática, o de n cuadrado, cúbica, o de n cubo, y exponencial, o de 2 al n. Hay otras más, pero estas son las usuales con las que vamos a charlar en esta materia. Incluso les digo que es raro que nos vayamos de acá para abajo. ¿Sí? Es raro, pero puede llegar a pasar. Entonces, lo menciono, lo charlamos, ¿sí? Para que nadie se sorprenda. Esto es lo más usual. Hay otras cosas raras. Nos vamos a topar con alguna cosa rara en la materia, más que nada para el final, ¿sí? Donde digamos, bueno, esto tiene alguna forma medio rarita, pero bueno, está todo bien. Entonces, hasta acá, esta parte todavía no lo estamos aplicando. De la siguiente diapositiva ya empezamos a hablar de ejemplos. Pero hasta acá, ¿estamos bien? ¿Sí? No les estoy pidiendo un súper entendimiento, porque todavía no lo estamos usando. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí. ¿En la diapositiva anterior está en orden de mejor a peor o...? ¿Está acá? Sí. Sí, o sea, constante siempre. Si yo te digo, che, esto toma constante, tiempo constante, tengas 10 elementos o 100.000 elementos, tarda lo mismo. O te digo que algo es cuadrático, es decir, a más elementos tarda una cantidad cuadrática más. Y sí, constante es lo mejor que podemos llegar a tener. ¿Sí? Igual ahora lo vamos a ver empíricamente incluso. Claro, igual depende de lo que vayas a hacer. Más o menos, es muy poco probable que... O sea, es algo que tu constante sea de 10 millones, pero es muy raro cómo va a ser tu constante de 10 millones. ¿Qué codeaste? Entonces, probablemente la variable, o sea, es constante para una variable, pero en realidad es variable para otra, que te estás mintiendo a vos mismo. Entonces, ¿cómo es que comparamos los resultados? Básicamente, si un algoritmo es lineal y otro cuadrático, el lineal es mejor, ¿sí? No importa qué pasa al principio. Che, cuando tengo 3 elementos, el cuadrático me tarda medio microsegundo más. ¿Qué sé yo? No me importa con 3 elementos, ¿sí? O sea, lo que importa es la tendencia, ¿sí? Entonces, una pregunta que yo les puedo hacer es, ¿cuál es mejor? ¿O de raíz de n u O de log n? ¿Qué complejidad es mejor? O sea, ¿qué complejidad es más chica? ¿Sí? Cuanto más chico significa que me está acotando superiormente más chico. ¿Sí? ¿Quién da más? ¿Quiénes dicen log n? ¿Quién? Logaritmo. Ahí dicen log n. Nadie se la juega por la pobre raíz. Que la raíz sea mejor. Mejor me refiero a más chico. Bueno, efectivamente el logaritmo es más chico. ¿Sí? Pero hay gente que puede no estar convencida, como, che, no estoy seguro si el logaritmo es mejor que la raíz, qué sé yo, la raíz. O sea, que el logaritmo es mejor que n es como medio obvio, pero que la raíz de n, qué sé yo. Bueno, una forma de hacerlo es plantear el límite, ¿sí? Básicamente yo puedo plantear el límite de n tendiendo a infinito de raíz de n sobre el logaritmo de n, ¿sí? Si esto tiende a 0, ¿sí? Significa que el logaritmo es más grande. Si esto tiende a infinito, significa que la raíz es más grande, ¿sí? Porque esto le ganó. Y si esto tiende a una constante, significa que son iguales. Digamos que es medio imposible que tiendan a una constante, pero bueno, ¿sí? Entonces,
Yo acá puedo plantear L'Hopital, ¿sí? Entonces aplico la derivada de raíz de n es 1 sobre raíz de n, la derivada del logaritmo, supongamos logaritmo natural nada más para simplificarme la vida, es 1 sobre n. Obviamente si fuera no natural hay una constante multiplicando que no me importa, ¿sí? Entonces, nada, bajo esta raíz acá, subo este n acá, me queda el límite de raíz de n y esto infinito. Eso quiere decir, como les dije antes, que la raíz de n es más grande y por lo tanto es peor, porque nosotros queremos más chico, que consuma menos tiempo, ¿sí? ¿Para qué les mostré esto? Por dos razones. La primera, para mostrarles que todavía me acuerdo del L'Hopital, a pesar de que hice análisis 1 hace muchísimos años. Y la segunda es simplemente para decirles, siempre hay alguna forma matemática de decir, che, ¿cuál complejidad es mejor? ¿Sí? Es rarísimo que alguien tenga que hacer algo como esto en esta materia, pero fíjense que se puede hacer. O sea, esto es un planteamiento teórico correcto, ¿sí? Entonces, supónganse, vamos a nuestro primer ejemplo. Tengo una función que lo que hace es sumar todos los elementos de un arreglo. Es lo único que hace. Recibe un arreglo y por cada elemento lo suma, ¿sí? Y después lo devuelve. Entonces, para mi primer ejemplo, yo les pregunto a ustedes que se la jueguen, si quieren, profe, con eso descubriste que es peor raíz de n. Sí, exactamente. ¿Sí? Con eso sabemos que raíz de n es más grande y yo quiero acotar por lo más chico posible, ¿sí? Porque yo quiero que mi cota superior sea lo más chica posible para que mi algoritmo sea mejor, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que esto acá es O de 1, ¿sí? O sea, esta línea de acá es O de 1, porque hay la creación de una variable y una asignación. Todas cosas tiempo constante. Esto acá es la creación y asignación de una variable, ¿sí? Esto acá es también esta comparación, una comparación así, esta función, la función len, ¿sí? de Go, es O de 1, ¿sí? Así que vamos a decir que esta función es O de 1. Comparar un número contra otro es O de 1, ¿sí? Y después, esta suma, esto que se hace adentro del for, es O de 1 por lo siguiente, porque yo voy a acceder a un arreglo, esto lo van a ver hoy bien en clase, pero yo accedo a una posición de un arreglo y eso son varias operaciones donde en realidad yo lo que hago es moverme en el arreglo y leer en el arreglo, pero todas esas son cosas constantes, no importa cuánto, porque son operaciones matemáticas. Es ir a la posición donde empieza el arreglo, sumar y leer. Todas esas cosas son constantes. Las sumas de constantes son constantes. Entonces, hago eso, leo cuánto hay en la variable y le sumo. Todo eso es constante, ¿sí? Entonces, todo esto también es constante, ¿sí? Esto es constante. Y después, yo, al finalizar cada iteración, sumo 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todas las cosas que yo hago para la iteración son constantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo hago esto una sola vez, esto lo hago por cada iteración, esto lo hago por cada iteración y esto lo hago por cada iteración. Pero son todas cosas constantes. Ahora, y esto también después esto es constante. Pero ahora, ¿qué pasa? Este O de 1 corresponde a esto. Si hacer el return suma, devolver un valor también es constante. No importa el tamaño, no importa si quiero devolver 10 o quiero devolver 500, siempre tarda lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que importa es que esta iteración, este bucle de acá, no es gratis, ¿sí? Entonces, depende del largo de este arreglo, ¿sí? Porque si mi arreglo tiene 5 elementos o tiene 700, va a ser más iteraciones. Entonces, supongamos que yo defino al largo del arreglo como n, ¿sí? Entonces yo voy a tener O de 1 por esta parte de acá, más n veces los O de 1 acá, más este O de 1 al final, ¿sí? Esto me queda. Si yo hago n veces una operación constante, es lo mismo que estar diciendo que yo estoy haciendo una operación lineal, ¿sí? ¿Sí? Porque uno lo puede ver como que el operador O es un operador lineal y todas esas cosas que se ven en álgebra, no importa tanto eso. Mi forma de verlo es, estás haciendo n veces algo constante, es lo mismo que decir que estás haciendo una operación lineal, que consume tiempo lineal, ¿sí? Si estuviera haciendo n cuadrado veces una operación constante, estás haciendo una operación cuadrática, ¿sí? Entonces, tengo O de 1 más O de n más O de 1, ya dijimos que entre las sumas de distintas complejidades me quedo con la más grande, ¿sí? El peor caso también podemos decir, ¿sí? Entonces, acá tenemos O de n. Bien. Hasta acá, ¿se entendió por qué esta función es O de n? N siendo la longitud de mi arreglo, el tamaño de mi problema en este caso.
Bien. Entonces, ahora supongamos que yo tengo una función que es muy parecida a la anterior, pero que, o sea, suma los primeros 10 elementos del arreglo siempre y cuando tenga 10 elementos. Si tiene menos, bueno, tiene menos. ¿Cuál es la complejidad en este caso? O 1. O de 1, o de n, o de 10. No se me ocurren más alternativas que esas para tirar. Yo diría que O de 1, porque primero que nada la multiplicación se podía obviar y esto está iterando 10 veces nomás, no n veces. Entonces, cuando haces la suma, te quedaría O1, O10 y O1 y agarras el peor y como la multiplicación se puede obviar, la multiplicación con constante en realidad se puede obviar. Si Sí, o fuese sea, n, sí se... empecemos porque Sería O de como- 1 y O de 10 son lo mismo. Son lo mismo y en realidad decir O de 10 es medio incorrecto porque es meterse en detalles que uno no debería. Así que, ok, nuestras posibles alternativas son O de 1 u O de n. ¿Sí? Y acá es importante que, supónganse que el largo del arreglo es 100.000. ¿Cuánto tarda esto? O si vale 100.800, o si vale 10 millones. Sigue siendo de 1. Más allá de si es O de 1, lo que quiero ir es a lo siguiente. Este algoritmo tarda siempre lo mismo. ¿Sí? Eso es lo importante. O sea, porque más allá de O de 1 significa que esto tarda constante, y es literalmente, esto es constante, independientemente del tamaño del arreglo. O sea, si yo le pongo 10.000, 100.000, 800.000, esto tarda lo mismo. No estoy diciendo si ustedes van y lo miden, posiblemente hayan mínimas fluctuaciones, ¿no? Pero a nivel lógico, esto no tarda más. ¿Sí? Y eso es lo importante, eso es lo más importante de todo esto. ¿Sí? Obviamente alguien puede decir, pero Martín, si tiene 5 elementos, tarda menos. Está bien, siempre vemos para elementos crecientes. ¿Sí? O sea, de vuelta. Esto está acotado superiormente por una constante que es 10. Porque si tiene 5 elementos, también está acotado por 10. ¿Sí? Entonces siempre está acotado por la constante 10. Por lo tanto, es de tiempo constante y lo llamamos O de 1. ¿Sí? Entonces, sí, esto es O de 1 y eso es importante. Por eso es que no es que uno ve un for y dice, listo, O de n. Ojo, es muy probable que sea eso, pero ojo, porque no necesariamente es así. ¿Sí? Incluso vamos a ver este otro caso, promedio 0. Esto es una función que agarra un arreglo y lo que hace es llevarlo a que tenga promedio 0. ¿Cómo hace eso? Lo que hace es calcula el promedio de todo el arreglo y después a cada elemento del arreglo le resta ese promedio. Entonces, automáticamente el promedio del arreglo pasa a ser 0. ¿Sí? Si a cada elemento de un arreglo le restamos el promedio de ese arreglo, automáticamente pasa a ser 0 el promedio. ¿Sí? Eso es algo que se hace en algunas operaciones numéricas. No importa. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es sumo todos los valores, muy parecido a lo que habíamos hecho antes. Obtengo el promedio directamente haciendo la suma dividido n, nada más. Y después lo único que hago es para cada elemento, acá es otra forma de escribir el for, ¿sí? Esto, de vuelta, lo van a ver bien en la clase de hoy. No me quiero poner demasiado con la sintaxis, ¿sí? Pero esta es otra forma, ¿sí? Entonces, para cada elemento le voy restando este promedio, ¿sí? Y ya está, no hago más nada. Mi pregunta acá es, ¿cuánto consume este algoritmo? O de 1, o de log n, o de 2n, o de n cuadrado. Bien, ahí empezaron a aparecer el O de n cuadrado. ¿Sí? Este algoritmo es O de n, y uno puede decir es O de 2n. ¿Sí? O de 2n es lo mismo que O de n, así que vamos a O de n. Esto no es O de n cuadrado por lo siguiente. Yo primero hago una operación constante, una operación lineal, después una operación constante y otra operación lineal. Entonces, O de 1 más O de n más O de 1 más O de n, esto es O de n. ¿Sí? Porque O de n más O de n es, o sea, hacer dos operaciones lineales, al final del día es hacer en completo algo lineal. ¿Sí? Esto crece linealmente. ¿Sí? Fíjense que si yo aumento 10 veces el tamaño del arreglo, o sea, si tenía 100 pasó a 1000, este algoritmo tarda 10 veces más. Si fuera cuadrático, esto tardaría 100 veces más. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Entonces, y antes de responder la pregunta que acaba de hacer Facundo, porque me voy a spoilear, que supónganse que yo tengo este algoritmo, que lo que hace es, para cada elemento de un arreglo, le resta el valor de todos los anteriores. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo hago. Yo le resto la suma de los anteriores. ¿Sí? Entonces,
para cada elemento, ¿sí? Me fijo, che, ¿cuál es la suma de todos los anteriores? Supongamos desde J, o sea, voy al último y le resto la suma de todos los anteriores. Voy al J-1 y le resto todas las, perdón, voy al N, le resto todos los anteriores. N-1, le resto todos los anteriores. N-2, le resto todos los anteriores y así. Esa es la idea del problema, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuánto sería la complejidad de este algoritmo? ¿Sí? ¿O de n cuadrado? O de n cuadrado, la respuesta es correcta. ¿Sí? Esto es O de n cuadrado, y uno dice, hay un for adentro, otro for, claramente estás haciendo algo lineal por cada elemento, entonces esto es O de n cuadrado. Eso, o sea, ¿sí? Lucas dice, esto se podría optimizar O de n, sí, y ya lo vamos a mencionar, porque todo está hecho a propósito, nada está librado al azar. Este algoritmo es O de n cuadrado, ¿sí? ¿Y qué pasa con este algoritmo? Uno podría decir, pero Martín, hay elementos para los cuales esto tarda muy poquito. Y hay algunos elementos para los que esto tarda lineal. O sea, pongámosle, cuando estoy obteniendo para el último y restando de todos los anteriores, es verdad, ahí es lineal. Pero cuando estoy en el segundo elemento y le resto todos los anteriores, esos son 2 elementos. O 1, depende cómo mido el segundo. ¿Sí? Empezando del 0 o del 1. ¿Sí? Entonces ahí me estás cagando, es como, che, esos son poquitos elementos. ¿Por qué los grandes importan más que los chiquitos? ¿Sí? Ante eso tengo 2 formas de responderles las preguntas. Una es, bueno, sí, pero para por lo menos la mitad de los elementos, es decir, para n-2 elementos, me cuesta lineal. O sea, para hacerlo muy bruto, ¿sí? En realidad vale para mucho más que eso. Pero si yo te planteo n-2 elementos, ya tenemos la mitad de los elementos, me cuesta al menos n-2. Entonces, automáticamente, como el dividido 2 no me importa porque es una constante, automáticamente todo esto se vuelve cuadrático. Esa es mi forma bruta y rápida de decirles, no importa. No importan los poquitos para lo que cuesta poco, el tema es que hay muchos para lo que cuesta mucho. Y acá siempre vamos a terminar viendo al final del día el peor caso porque estamos viendo una cota superior. ¿Sí? Esa es mi primera forma de justificárselos. Mi otra forma de justificárselos es ir por el lado matemático. Es decir, ok, es cierto, cuando solamente estoy viendo a todos, o sea, estoy viendo el último y le sumo todos, estoy sumando los n elementos, o sea, estoy viendo los n elementos. Para otro veo n-1, n-2, n-3, n-4, así hasta llegar a 0 o 1, depende cómo lo veamos. ¿Sí? Esto lo podemos escribir como sumar, o sea, el costo lo podemos sumar básicamente, ir sumando de tener 0 hasta n, ¿sí? Esta sumatoria, ¿sí? De cuántos elementos veo, converge, o sea, esto es una serie, no creo que esta serie la van a ver en proa, y también la vamos a ver en varios lugares. Esta serie converge literalmente a n por n-1 dividido 2. Bueno, si esto es complejidad, n por n-1, esto es n cuadrado menos n dividido 2, el dividido 2 te lo regalo, n cuadrado menos n cuadrado. ¿Sí? Automáticamente caemos a que este algoritmo es cuadrático, ¿sí? Y se comporta de forma cuadrática, esto lo vamos a ver, ¿sí? Ahora, ¿qué significa todo esto cuadrático y todas estas cosas? El tema es el siguiente, yo acá hice un gráfico, que obviamente es un gráfico tendencioso, en el sentido de que lo ajusté de tal manera que puedan ver las funciones. Porque si yo tiro logaritmo de n, o sea, si yo tiro la función logaritmo, la función n, la función o de n cuadrado, ustedes van y la grafican, van a ver el n cuadrado y las otras 2 pegadas al piso. Eso ya nos indica, che, n cuadrado crece mucho más rápido que las otras 2, mucho más rápido. ¿Sí? Y algo muy importante para mencionar es que justamente lo que nos interesa es ver, che, mira, te ajusté las constantes para que puedas ver los gráficos y aún así hay un momento en el que cuadrático le gana todo. ¿Sí? O sea, fíjense que multipliqué, no sé, por 0,00001 para asegurarme de que cuadrático empiece mal e igual eventualmente gana. ¿Sí? Y este es el punto, porque al final del día lo que nos está hablando es de la tendencia y quién le va a ganar a quién. ¿Sí? No importa cómo haga, cuadrático siempre a la larga va a ser peor que los otros. Incluso aunque trate de maquillarlo como quiera, siempre va a ser peor. Notemos lo siguiente, si yo multiplico, supongamos que voy a trabajar en base 2, nada más para facilidad de cosas. Supónganse que yo tengo 1024 elementos, ¿sí? 2 a la 10 elementos. 1024. Yo lo duplico, ¿sí? Yo lo duplico.
Tengo 2048. El algoritmo lineal, ¿sí?, va a pasar a costarme el doble. Razonable. El algoritmo cuadrático va a costarme 4 veces más por haber duplicado. 4 veces más con respecto a haber tenido 2 a la 10. Ya decimos, acá se ve una tendencia de crecimiento bastante fulera. Y la logarítmica, supongamos logaritmo en base 2, en vez de costarme 10, ahora me cuesta 11. Es decir, que yo dupliqué el tamaño de mi entrada y lo único que hice fue aumentar un poquitito cuánto me va a costar. Por eso el logaritmo es una función muy linda para tener, ¿sí? Porque es una función creciente, es monótona creciente, pero cuya derivada es monótona decreciente. Es decir, cada vez crece más lento. ¿Sí? Eso es algo bueno para tener. Y acá, para que vean, por mala suerte, sí, la matemática está por todos lados en lo que es computación. ¿Sí? Y ese es el punto para tener una forma comparativa. Entonces, bueno, acá dejé algo de notación de Go por si quieren verlo luego. Y ahora, para mencionar algo de la vida real, vamos a hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué descartamos las constantes? Y yo voy a tratar de mencionarlo en 5 minutos nada más. Lo siguiente. Esta es una experiencia, no sé si Ezequiel sigue estando por acá, pero Ezequiel es testigo de lo que nos pasó cuando estábamos haciendo nuestro trabajo profesional, estamos hablando hace ya bastantes años. En un momento teníamos que nuestro trabajo profesional estaba relacionado, proyecto final, estaba relacionado con procesamiento de imágenes y bla, bla, bla. Antes de hacer todo lo que queríamos hacer, teníamos que hacer un preprocesamiento y un montón de falopeadas así. Y el problema que teníamos es que teníamos que usar una librería que no sabíamos muy bien cómo funcionaba. Teníamos 2 alternativas, leer la documentación o buscar en Stack Overflow las líneas de código que fueran necesarias para hacer lo que yo quería hacer. Obviamente no leí la documentación, pues paja, y a cambio fui a buscar Stack Overflow. Lo encontré, eran 5 líneas de código. Copié, pegué, adapté a mi código, qué sé yo, todo muy lindo y lo dejé. Esto fue un lunes a la mañana. Dejé ejecutando, dejé mi computadora ahí andando, me fui a trabajar. Vuelvo de trabajar, me voy a la facultad, vuelvo, sigue ejecutando. Digo, bueno, está bien, me voy a dormir. Martes a la mañana, sigue ejecutando. Ok, me voy a trabajar, me voy a la facultad, vuelvo a la noche, sigue ejecutando. Ok, me voy a dormir. Y así hasta el viernes. El viernes dije, che, pará, no me puede estar tardando 5 días en hacer el preprocesamiento, porque si el preprocesamiento me tarda esto, ¿cuánto me va a tardar el procesamiento? Porque esto es simplemente una etapa previa, como me estoy cagando yo solo. Y ahí me puse a analizar un poquito qué eran las funciones que yo estaba usando, y claro, el algoritmo que yo tenía escrito era cuadrático, porque estaba haciendo todo en vez de pedir a la librería que haga. Buscando entre la documentación, había una función específica de la librería que hacía exactamente lo que yo quería, con un poquito no era tan directo, pero era lo que yo necesitaba, y con un poquito, qué sé yo, de adaptación, además de que el código incluso me llegó a quedar mejor, no eran muchas líneas, pero no importa, me quedó un poco mejor igual, pasó a costar lineal. O sea, porque la función era lineal y tenía sentido. Entonces, ok, esto es el viernes a la mañana. Mando a ejecutar, me voy a lavar los dientes, vuelvo a lavarme los dientes. ¿Cuánto me pudo haber tardado en lavarme los dientes? Pongámosle como cota superior, ya que estamos hablando de notación, ¿no? 4 minutos. ¿Sí? 4 minutos, volví, ya había terminado. Para que entiendan por qué la constante me chupa un huevo. ¿Por qué? No, porque ¿cómo vas a decir que O de 5n es lo mismo que O de n? Sí, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, porque no es eso lo que va a comparar con complejidad computacional. La notación O no viene a decirte, que si 5n, que si 2n. No importa eso. Lo que te importa es que lo que te está comparando son órdenes de magnitud. Lo que nos está diciendo es, che, te estoy comparando 4 días que ni siquiera terminó, porque lo corté, contra 4 minutos. Esa es la diferencia de la que estamos hablando, y por eso es que no es una boludez hablar de tiempo lineal y tiempo cuadrático. No es una boludez, es muchísima la diferencia, ¿sí? Entonces, por eso es que no nos importan las constantes. Si yo después termino con que tengo 2 algoritmos que son tienen la misma complejidad, bueno, ahí lo puedo analizar más. Che, analicemos más al hilo. Che, si noto que este algoritmo en realidad es 2n, pongámosle con muchas comillas, y este en realidad no. Pero ahí, honestamente, si tengo 2 algoritmos que tienen la misma complejidad, lo que yo les puedo decir es que ahí complejidad computacional o notación, o en este caso son lo mismo, se quedó corto. Se quedó corto, me refiero a
Esto nos está diciendo que son teóricamente algoritmos que tardan lo mismo. Ahora, sabemos que no van a tardar necesariamente lo mismo. ¿Ahí qué tenés que hacer? Ponete a medir. Ponete a medir el algoritmo en muchas mediciones, con las mismas condiciones, hacelo vos, qué sé yo, etcétera. O sea, asegúrate que sean las mismas condiciones, porque en la misma compo, etcétera, porque si no te estás cagando solo. Y ahí vas a ver cuál de los dos algoritmos es mejor. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Esto no es algo que vayamos a hacer en esta materia realmente, pero en la materia que sigue sí. Entonces, por eso lo mencionamos como que medir empíricamente existe, no es que no se haga. El tema es que no es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Si es lo que vamos a hacer cuando nos corresponde, ¿sí? Y después, la pregunta es si siempre vamos a descartar un algoritmo de orden de complejidad fea, perdón que diga orden, es algo que tengo que corregir acá. De complejidad fea, la respuesta es casi siempre sí, en esta materia siempre sí. En la vida real, puede ser que en algún caso, a mí me pasó, a ver, en su momento yo cuando hice taller de programación, un curso que ya no existe más, tomaba como final que tengas que codear algunas cosas que no tenían nada que ver con lo que habíamos hecho durante la cursada, y en algún caso siempre tenías que ordenar algo. Y la verdad es que siempre tenías que ordenar 20 elementos, como mucho. Y yo no me iba a poner a codear algunos algoritmos de ordenamiento un poquito más difíciles, para que sea, no, este es más rápido, qué sé yo. ¿Para qué me voy a hacer el canchero con esto? Me codeé un algoritmo de selección que tarda un poquito más y ya está, no me importa. Entonces es una boludez de codear, porque en total eran 20 elementos, ¿sí? Entonces, claramente o sea, no fui en contra de mí mismo. Ahora, en el 99% de los casos, sí, vamos a tener el algoritmo que funcione más rápido posible, porque si no, no tiene sentido, ¿sí? En algún lado, si no, nos va a joder, ¿sí? Entonces, ya yendo a lo último de la clase de hoy, vamos a hablar un poquito de lo que son ecuaciones de recurrencia. ¿Qué son estas ecuaciones? O sea, así como les mencioné antes, TDN es el tiempo, o sea, es la función del tiempo que representa un algoritmo. En algunos casos esa función puede ser de recurrencia, es decir, depende de sí misma. Por ejemplo, en la función, esto va a aplicar principalmente a algoritmos recursivos. Lo puedo hacer para algoritmos iterativos, pero principalmente se aplica para algoritmos recursivos, ¿sí? En este caso, mi ecuación de recurrencia es que tenemos TDN es TDN menos 1, porque yo llamo a la función recursivamente con un elemento menos, más O de 1, porque todo lo demás que hago, que no es la recursividad, que es acceder a arreglos, etcétera, hacer un if, es O de 1. ¿Sí? Entonces, además tenemos como caso base el TD1, TD1 es O de 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo TDN menos 1 más O de 1 y el caso base es constante. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es resolverla directamente. ¿Sí? Entonces, TDN-1, aplicando esta misma lógica, es TDN-2 más O de 1 también. Entonces, yo acá puedo reemplazar. TDN es TDN-2 más O de 1 más O de 1. Sí, acá reemplazo, nada más. Entonces, TDN es TDN-2 más 2 veces O de 1. Si yo aplico esto en K veces, me queda TDN-K más K veces O de 1. Si yo aplico esto exactamente n o n-1 veces, me termina quedando n-1 más O de 1, ¿sí? Todo esto de acá, y esto es O de n. ¿Sí? Entonces, este algoritmo, el algoritmo de obtener el máximo de forma recursiva, ¿sí? Es el mismo que el iterativo de fundamentos, escrito de otra forma, está escrito de forma recursiva, entonces tiene sentido que el resultado sea exactamente el mismo, porque obtener el máximo de un arreglo debería ser, tiempo lineal, ¿sí? Entonces, si yo implemento el restar anterior de forma recursiva, no sé para qué hice esto en realidad, no me acuerdo. Bueno, acá tenemos, les dejo acá para que ustedes piensen cómo sería la complejidad. En este caso, obviamente, va a ser cuadrática también, ¿sí? Ahora, volvamos a la versión iterativa, lo podemos implementar de otra forma, ¿sí? Que sería, yo me voy sumando la suma de los anteriores, ¿sí? Empiezo con la suma de todos los elementos y después les voy restando el enésimo, ¿sí? O sea, cuando estoy en el enésimo, le resto el último, después le resto el anteúltimo, etc. Si me voy guardando donde está esta variable. Entonces, en este caso, este algoritmo es de tiempo lineal, ¿sí? Es lo que en un momento creo que fue Lucas que mencionó, que se podía mejorar el algoritmo. Efectivamente, este algoritmo es lineal, no es cuadrático, ¿sí? Entonces eso mejora, ¿sí? ¿Por qué es lineal? Porque acá tengo un for que es lineal, acá tengo otro for, todas estas cosas acá son constantes, todo esto es lineal.
buenísimo, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, che, ¿esto es mejor? O sea, ¿es realmente mejor haberlo hecho lineal? Más allá de que los traté de convencer. Entonces, acá estoy dejando para conectar mientras veo que alguien pregunta algo. Yo, profe, una Sí. pregunta. ¿Y si necesariamente se necesita tener un for anidado dentro de otro for, eso nos llevaría a una función de complejidad O n cuadrada a pesar de que sea necesario? O sea, que sea necesario no implica que lo haga mejor o peor. O sea, si no nos queda otra que hacerlo cuadrático, no nos queda otra, porque tal vez no se puede mejorar a eso. Ahora, no necesariamente que haya un for adentro de otro for tenga que ser sí o sí cuadrático. ¿Sí? Perfecto, gracias. O sea, depende de varias cosas. A priori es lo más probable, ¿sí? Entonces, supónganse que yo tengo los dos códigos, ¿sí? ¿Sí? Ustedes están viendo lo que yo estoy mostrando, ¿no? Déjenme ver. Sí. Ok. Entonces, veamos cuánto tarda restar anteriores de forma lineal. ¿Sí? 0, o sea, no llegó ni a tardar. Veamos cuánto vale, de vuelta, para 1000 elementos, ¿sí? Para restar anterior cuadrático también tardó 0. Es como, che, Martín, me estás medio chamullando con todo esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver con 10.000 elementos. Para 10.000 elementos no llegó ni siquiera a molestarle al lineal. Vamos al cuadrático. Oiga. Se está empezando a hacer un problemita. 5 segundos. Como que se empieza a ver la diferencia. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es graficar cuánto tarda uno y cuánto tarda el otro. ¿Sí? Para distintas cantidades de elementos. Vamos de, no sé, de cuánto en cuánto, pero acá lo vamos a dejar graficado. Esto va a tardar unos segunditos. Me aseguré de que no sea tanto. Me puse de 1 hasta 1000 nada más. Y acá está. Este es el lineal. Está acá planchado en el piso. Y este es el cuadrático. Obviamente este tiene una tendencia de crecimiento cuadrático. Este es lineal, solamente que no lo llegamos a notar porque está planchado en el piso en comparación al cuadrático. Si no graficara el cuadrático, el lineal me aparecería una recta. ¿Sí? El punto con este es nada más mostrarles empíricamente, che, esto pasa en serio, no es joda. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones del día de hoy? Sí, un segundito. ¿Es mejor porque el segundo for no está dentro del primero? Sí, básicamente porque terminas, y eso termina influyendo en que sea lineal esta nueva versión. ¿Cuáles son las conclusiones del día? La primera es que no esperamos que la tengan súper clara. ¿Sí? O sea, este tema nos va a acompañar todo el cuatrimestre porque, como les dije, esto va a ser lo que nos va a justificar todo lo que hagamos. Todo me refiero a todo. ¿Sí? Absolutamente todo. O sea, imagínense que probablemente todos los ejercicios que les tomemos, o sea, de todos los exámenes, de todo, probablemente para todos les termine preguntando cuál es la complejidad de esto, aquello, esto, lo otro, etc. Les vamos a estar preguntando todo el tiempo y es importante porque al principio van a decir, uy, esto es re difícil. Les aseguro que en un par denle 1 o 2 semanas y para las cosas más tranquis, esto va a ser sencillo. ¿Sí? Para cosas más complicadas pues, se puede complicar. ¿Sí? O sea, uno de los objetivos de la materia es que esto pueda salirles fácil. ¿Sí? Los vamos a estar azotando con esto, básicamente, y los vamos a estar haciendo llorar hasta que nos digan exactamente la complejidad rápido. ¿Sí? Y no se preocupen, lo vamos a conseguir. Sí, Luis. No se te escucha, Luis. O sea, no estás muteado, pero no se te escucha. Se te quedó sin escuchar. Bueno, mientras Luis resuelve... Sí, mientras Luis lo escribe, termino con... Algo que voy a decir es que vamos a repasar más sobre cómo hacerlo del tema de recursivo dentro de un par de clases. Por ahora lo mencionamos nada más, ¿sí? Vamos a hablar mucho más de recursivo, pero para eso tenemos que ver otros temas. Entonces, por ahora nos vamos a quedar con lo simple iterativo, vamos a mencionar algunas cosas recursivas, va a mantenerse dentro de todo sencillo. Después vamos a retomar el tema de recursivo porque hay más para hablar al respecto, ¿sí? Pero por ahora, ya sé que lo pasé rápido, no es sin querer, vamos a volver a retomarlo, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. De vuelta, no esperamos que la tengan súper clara. Sí, acá tengo un Kahoot dando vueltas, que lo armé hoy. Que si quieren lo... No vamos a hacerlo más complejo que eso. Esperemos que... Sí. Empecemos.
Ahí. Para los exámenes, ¿nos van a pedir hacer el desarrollo en serie con una recurrencia o simplemente la van a tener que explicarlo? No vas a necesitar las series. Pero para la más tarde. Acá voy a, un segundito, copio acá el... Un segundito. Ahí. Copio el link acá. Les doy un minuto nada más para que se sumen, así les pongo start y terminamos a tiempo, ¿sí? Para otros algoritmos donde tal vez deberíamos necesitar la resolución en ecuaciones, lo vamos a poder evitar de otra forma, ¿sí? Bueno, ya se llenó. Si Kahoot nos está cagando con que solamente se ponen 50, bueno, los primeros 50 que se anotaron, bien. Mientras... Vamos a ponerle volumen a esto. ¿Cuánto cuesta buscar el máximo en un arreglo desordenado? Che. O de 1, o de n log n, o de n, o de n cuadrado. Lo puse intensamente rápido porque, bueno, es al final de la clase, ¿sí? Bien, o de n, ¿sí? No es o de 1, buscar el máximo en un arreglo desordenado, tenemos que iterar o hacer, cualquiera de los dos algoritmos son lineales, los que vimos hoy, ¿sí? No es o de n log n y definitivamente, bueno, no es cuadrático, ¿sí? Bien. Vamos a... ¿Cuánto cuesta buscar el máximo de un arreglo ordenado? O de 1, o de n log n, o de n, o de n al cuadrado. Ah, está más separada. No, acá depende cómo uno tome. La respuesta es, en general, a ver, uno podría argumentarme, pero Martín, uno debería ver el peor caso. El peor caso del algoritmo, y además, en realidad, el algoritmo iterativo, por ejemplo, no importa si el máximo es el primero, o es el último, o es el medio, yo recorro todo. Sí, pero si yo estoy queriendo resolver el problema de obtener el máximo de un arreglo ordenado, yo ya sé dónde está. El máximo está en la última posición. Mi algoritmo que resuelve el problema del máximo ordenado va al último elemento y ya está. Es ese. ¿Sí? O sea, obviamente uno implementa un algoritmo en función de las restricciones que tiene. Por ejemplo, búsqueda binaria, que es algo que vamos a charlar más adelante, tenemos eso. No lo podemos aplicar siempre. Me gusta cuando esto varía. Este va a ser un Kahoot muy cortito, pero lo quería hacer Kahoot, así tiene más. ¿Cuánto cuesta ordenar un arreglo usando el algoritmo de selección? O de 1, o de n log n, o de n, u o de n al cuadrado. A este le di un poquito más de tiempo. Bien, este es o de n al cuadrado, el algoritmo de selección, ¿sí? Porque básicamente el algoritmo de selección lo que hace es agarro el máximo, lo llevo al final, eso n veces, o agarro el mínimo y lo llevo al principio, eso n veces. Entonces, y si obtener el máximo es o de n, y esto lo estoy haciendo n veces, esto es o de n cuadrado, ¿sí? De vuelta, máximo, mínimo, cualquiera de los algoritmos son equivalentes, ¿sí? Bueno, ganó mate, no sé. Para este no creo que haya premio. Puede tratar de llevar. Voy a llevar algo la semana que viene. Así que bueno, cualquier cosa puede venir y reclamarlo. Puede venir a reclamar el lunes. Y acá justamente está la misma explicación también matemática, si uno quiere ver, de selección aplicada acá también, ¿sí? Así que, dicho esto, terminamos con la clase de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta ahora, ya mismo para hacer, que quede en la grabación, la hacemos, si no... Sí, Julián. Después vamos a ver lo de logaritmo, porque de todo eso vamos ya les dije, esto nos va a mantener bastante... vamos a ver un montón de cosas relacionadas a complejidad. Por ahora estamos empezando con lo más tranqui. Después vamos a seguir con otras cosas. Así que, sí. Link and Meet, no estoy seguro. O sea, por algo les pasé el calendario.
por asegurarme de que tengan todo. Creo que debería ser el mismo link siempre, pero no les puedo, o sea, no me quiero comprometer. Bueno, tengo acá